acto de la Asociación Cultural Beatriz Galindo La Latina. Hoy tenemos aquí a Marta Vera, cónsul honoraria de España en El Paso, especialista en Sor María Jesús de Ágreda. Tiene su maestría en la Universidad de Texas del Paso y diploma en Leyes Diplomáticas Internacionales para cónsules de las Naciones Unidas. Es dueña de la compañía Tibera Group en El Paso. Hispana e hispanista, ella ha trabajado para traer a la luz la importancia de la verdad en la historia de España en el suroeste. Está traduciendo actualmente el 5º volumen de la mística Ciudad de Dios sobre Sor María Jesús de Ágreda y se me encargará de dirigir el acto con dos excelentes ponentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos aquí, ustedes, Guillermo, mil gracias. Y a todos ustedes que tomaron un tiempo de su día para estar aquí con nosotros, estamos encantados de estar aquí en Salamanca con ustedes. Quería primeramente introducir a mi muy buen amigo, el señor Al Borrego. Él y yo hemos estado trabajando en el Camino Real de Tierra Adentro, pero él tiene mucho más tiempo trabajándolo. Así que me empezó a, ¿cómo se dice? La historia empezó a tener vida cuando empezamos a ver las personas que hicieron nuestros caminos, nuestros abuelos, todos los de nosotros y de ustedes, que todos somos hermanos. Bueno, y luego nuestro catedrático, Ricardo Danel, que él viene de la Universidad de San Antonio. Estamos todos aquí, él va a hablar sobre el Camino Real de Tierra Afuera y empezamos con ellos y yo voy a terminar hablando de la evangelización y por qué veníamos, ¿verdad? Porque tenemos también que ponernos en un estado, ustedes, de pensar si ustedes eran nativos en un país donde ellos nunca habían visto nada, nunca habían trabajado, no tenían leyes, no tenían nada. Era una estructura muy, ¿cómo se dice? Básica y todavía estaban en la era de la piedra, vamos a decir. Entonces, hay españoles aquí que ya han tenido muchos años aprendiendo mucho, arquitectos, profesores, contadores, unas leyes más avanzadas, con un pensamiento más avanzado de lo que tenían los nativos. También tenemos que ver que los españoles que fueron al Nuevo Mundo fueron realmente, y les voy a decir que en todo lo que yo he estado estudiando en esta parte de la evangelización, lo importante que fue la fe para llevar a cabo a todo lo que pudieron o pudimos lograr hasta el tiempo de hoy. Los españoles hicieron todo lo que hicieron por su fe, porque era un país salvaje, sin nada, sin una comodidad que ya ellos tenían aquí. Vamos a decir, era muy diferente. Vamos a empezar con el Camino Real de Tierra Adentro, porque fue el primer camino que fue desde México hasta San Juan de los Caballeros. Y les íbamos a mostrar por dónde va, pero vamos a imaginar. Problemas técnicos. Sí. Es que uso mucho las manos. Ok. Buenas tardes y gracias a Guillermo por la invitación. Este es un honor estar aquí con ustedes hoy, aquí en Salamanca, tan bonito, la primera vez aquí. Varios de los que vinimos ya han estado aquí, pero yo no. Estoy muy contento con la invitación y poder estar aquí hoy con ustedes. Yo soy Alfonso Borrego,
y soy de un pueblito en Texas, Estados Unidos, que se llama San Elizario. Los mexicanos, y quiero hablar en el contexto, es poco difícil por nosotros, estoy notando, Marta, también, que en veces hablamos como que estamos allá y hablamos de los españoles, pero ahora estamos en España y tenemos que cambiar un poquito el contexto para que entiendan lo que estamos diciendo, porque no te dice estamos, pero pues no estamos aquí ahora. Pero el pueblito de nosotros, los mexicanos y los americanos no, pero los mexicanos siguen diciendo que San Elizario, Texas, abajito del Paso, Texas, en el centro de Estados Unidos, es el epicenter del Camino Real de Tierra Adentro. El Camino Real de Tierra Adentro, muchos no lo conocen, por eso íbamos a enseñar unas fotos en la pantalla que normalmente no las uso porque pues todos saben de dónde está, de dónde estamos hablando. Este camino corre de la Ciudad de México, abajo en México, hasta el norte, casi 2.500 kilómetros, hasta un pueblo que se llama San Juan de los Caballeros. Ahora se llama el nombre nativo, es un pueblo nativo, Okeowengue, y está al norte de Santa Fe, Nuevo México. El camino fue un camino de transporte de mercancía por casi 400 años después de que la extendió. El camino corría hasta Zacatecas, México, se llamaba antes el Camino de la Plata. Entonces ya cuando los españoles comenzaron a moverse al norte, al septentrión de la área, se extendió por un explorador que se llama Don Juan de Oñate, y Don Juan de Oñate lo extendió el camino hasta Okeowengue. Sobre el camino, pues, está grandísimo. Es el camino más largo en Estados Unidos y el camino más antiguo, más viejo en Estados Unidos, el Camino Real de Tierra Adentro. Muy importante camino en Estados Unidos, también es un camino nacional, una vereda nacional del país. No quiere decir mucho porque pues, hay unos caminos que sí les importan a los americanos, pero este camino no, porque es parte de los españoles. Eso mejor no quieren decir nada, porque si no comienza a salir la leyenda negra y mejor se quedan calladitos. Apenas el año pasado ya tenemos 10 años que se hizo vereda nacional y mira, nada. Pero eso es lo que estamos cambiando la historia para que todos entiendan exactamente qué es lo que hicieron los españoles. Yo como nativo americano, desde chico, aprendimos a odiar a los españoles. Yo sé, igual Marta, todos los americanos les enseñan que los españoles son los peores de los peores, vinieron, se llevaron toda la riqueza, mataron a todos los indios y se fueron. Pero entre más investigué yo mismo, yo propio por mi lado, después de que me topé con varias diferentes personas que tenían otra perspectiva de lo que sucedió con los españoles. Número uno, todo el tiempo decían, desde que estamos pequeños, yo sé que todos nosotros que venimos, porque venimos 10, así aprendimos. Y yo soy mestizo, soy parte nativo, parte español. Y nosotros no tenemos identidad, no teníamos, yo sí ya, y varios tenemos. Pero no teníamos porque nunca decíamos, ¿tú qué eres? ¿De dónde eres? ¿Eres de México? No, pues no soy de México. ¿Pues de dónde eres? No, pues soy de aquí. Pero nunca decíamos, somos mestizos, somos españoles. No teníamos identidad, no teníamos orgullo de quiénes somos. Ese era por la leyenda negra, por lo que todo el tiempo nos habían dicho. Pero cuando se llegan a decir, que comienzan a decir que mataron a todos los indios, Don Juan de Oñate, Don Juan de Oñate era el peor, vino y mató a todos los indios. Entonces dije yo, pues espérate, pero aquí estamos, los indios. Y hay muchos. Dije, algo está mal con eso. Peor fue un amigo que hizo una presentación en Colorado. Era un video que preparó él, un video del Camino Real de Tierra Adentro muy importante, perfecto el video. Se aventó y luego teníamos un mito en San Elizario que allí fue el primer día de gracias.
El primer día de gracias lo celebramos en Estados Unidos en noviembre. Y en San Elizario traían un mito por muchos años que allí fue el primer día, ¿no? El primer día de gracias. El primer día de gracias en San Elizario, que allí cuando fue don Juan de Oñate, él dio gracias con los indios allí, que allí fue antes de en donde llegaron los ingleses, 22 años después. Entonces yo dije, espérate, cuando yo hice mis estudios, aprendí que pues no había indios cuando llegó Oñate, no había ni un indio. Si quieren tener el primer día de gracias es para los indios que les estaban dando gracias por ayudarles a sobrevivir al tribu Wampanoag. Pero pues no había indios allí, no hay manera. Hasta 3 días después se toparon con los primeros indios en el río del norte, que ahora se llama el Río Grande. Si no había indios, ¿cómo iban a tener el primer día de gracias? Yo lo quité en el pueblo. Y pues, unas cuantas personas se enojaron y que ¿por qué estás cambiando la historia? No, pues que la estoy corrigiendo, no la estoy cambiando. Y así se quedó y así estamos hoy, porque comenzamos a hablar de la verdad de los españoles. Y la verdad es esto, es como les dije, lo primero que aprendemos nosotros es, los españoles, Oñate. Cuando hablo de don Juan de Oñate, hace años que primero conocí a Ricardo, Oñate, dije, pues ¿qué hizo? Pues es que traen también una historia de un tribu, porque hay muchos, y somos muchos. Hay un tribu que se llama los Acoma. Están ellos muy cerca de un pueblo que se llama Albuquerque, Nuevo México. No sé si han oído de él. Es uno de los 4, one of the 4 largest cities in New Mexico. Es que ellos son de Nuevo México. Albuquerque es el más grande en Nuevo México, primera ciudad, sí. Y allí está muy cerca el tribu de los Acoma. Sí, quería decir que la Albuquerque original está en Badajoz. Sí, son los mismos nombres. Pues ¿quién lo hizo allá? Es que eso es lo que también quería enseñar porque yo preparé unas 19 fotos del camino y para que vieran la maravilla, porque ¿quién ha estado en el camino real de tierra adentro? ¿Sí? Nadie, ¿verdad? Es una maravilla. Ese camino, la Ciudad de México no se compara. Con todo respeto, para mí la Ciudad de México está más bonita que Madrid, pero lo hicieron los españoles, ¿me entiendes? Y todas las otras que enseñé en mis fotos, que del sur hasta el norte, hasta Oqueowengue, donde están los pueblos, pueden ver la hispanidad ahí. Y esa es la maravilla de lo que tenemos hoy. Eso es lo que vamos a estar hablando, ¿no? Porque los Acoma, el tribu ese, dice que a ellos, Oñate, les mochó el pie a todos los guerreros arriba de 25 años, de todo el tribu. Una atrocidad, porque todo el tiempo hablan, las atrocidades que hicieron los españoles con los indios. Y dije yo, pues sí, es una atrocidad, poco no, pues sí es. Pero dije yo, ¿pero qué? ¿Nomás esa? Porque son muchos indios. Fui con un tribu apache, porque el tribu mío es apache Chiricahua. Fui con un tribu de los Chiricahua, fui con 3 mayores, me senté con ellos y les pregunté, oye, ¿y qué? En español, oye, ¿y qué atrocidades le hicieron los españoles a ustedes? ¿Qué me pueden decir? Híjola, no hombre, híjola. Pero no podían dar nada, no traían nada. Entonces ya me moví al otro tribu apache, se llaman los mezcaleros. Fui con ellos y me senté también, pero eran con dos mayores. Y les pregunté, oye, ¿y qué atrocidades le hicieron a ustedes los españoles? Ay, no, hijo. Bueno, ¿pero qué? Nada, no traían nada. Entonces fui al norte con otro tribu que se llama los Jicarías. Los Jicarías, tengo un muy buen amigo allí, él era el cacique del pueblo, y me dice, oye, pues no sé,
Dice, lo único que me acuerdo haber oído de los españoles con nosotros era que nos hicieron pagar muchos impuestos. Y dije yo, pues sí, pues es una atrocidad, pero no es lo que ando buscando. Yo quiero ver cuerpos tirados, y quiero ver de veras atrocidades. ¿Sí? Nada. Entonces decidí, es que hay dos diferentes tipos de indios. Hay los apache, que los apache eran nómadas. Los apaches se seguían moviendo, tenían campamentos, pero estaban aquí ahora y allá mañana, y se movían con el clima, se movían con el ganado, se movían con todo. Pero hay el otro grupo de indios que son los pueblos. Los pueblos les pusieron así que a los españoles. Les pusieron los pueblos porque tenían pueblos, vivían en pueblos, están establecidos, hay muchos en Nuevo México. Yo comencé a ir con los pueblos y a preguntarles, oye, ¿qué atrocidad? De los 9 que visité, ni uno tenía una atrocidad. O sea, ya pueden ver que va cambiando mi idea. Entonces digo, pues tengo que ir, porque muchos me decían, hablaban de los Acoma, de lo que les hicieron, que les mocharon el pie. Y dije, pues voy a tener que ir con los Acoma a ver qué. Fui con los Acoma, me senté con 2 mayores que vinieron con sus indias, y se sentaron ahí, y al más grande yo le dije, pero le pregunté diferente, le dije, oye, ¿y por qué les mocharon el pie? Me dice, oye, mataron a 8,000 de mi gente. Y casi le dije, oye, espérate, pero con mucho respeto. Le dije, no, pero, y cuando le dije, no, pero, me dice, y se llevaron 300 de nuestras mujeres de esclavas a la Ciudad de México. ¿Qué tan lejos es de Albuquerque, Nuevo México, a México? ¿Sí sabes? Es como 1,300 millas. Como 1,300 millas. Y le puso bien porque son como 1,200, pero 100 a Acoma. So dije, oye, pero pues ¿cómo se van a llevar 300 mujeres a la Ciudad de México? La expedición de Oñate es muy importante. 539 personas, 9 franciscanos, 120 soldados, el máximo permitido por el rey. 120. Las demás familias completas, hombre, mujer y mínimo 2 hijos. Es que iban a colonizar, y esa no es buena palabra para nosotros porque los americanos colonizaron, y es muy diferente la colonización de ellos al de los españoles, pero iban a colonizar. Tienen que comenzar a levantar pueblo, tienen que cristiarse, tener niños, casarse, y niños hacen niños, y así, ¿verdad? 120 soldados. Y cuando me dice, mataron a 8,000 de mi gente, dije, oye, pues, ustedes de veras no sirvían para nada, para pelear. ¿Verdad? Sí, me dijo un gringo reportero una vez allá en punto de Santa Fe, en una conferencia. Me dice, sí, pero pues traían rifles. Dije, sí, pero esos rifles que le tienes que echar la balita y ponerle y luego ya como después de 5 minutos puedes tirar, y nomás son 120, no es como poder cambiar uno tras del otro. Ustedes son como 20,000. Dije, no, algo está mal con esa historia, algo está muy mal. Y luego 300 mujeres las llevaron de esclavas a México, a la Ciudad de México. Dije, no, está de veras loco. Imagínate, con todo respeto, imagínate 300 mujeres. ¿Quién las va a guiar? Nomás hay 120 soldados. Y luego después de 20 minutos todas tienen que ir a la excusada, al baño. No, mejor devuélvanse. ¿Verdad? No. Toda mala historia. Dije, algo está muy mal aquí. Y le dije yo, con nada de respeto, y le dije yo a él, al más mayor, le dije, no, le dije, pero ¿por qué los mocharon el pie? ¿Que no sabían bailar o qué? Se enojó mucho, se paró, no me miró y se salió. Se levanta el otro y me dice, oye, ¿no quieres comprar en español? ¿No quieres comprar unos tapetes que tienen muchos de que hacen los indios? Le dije, ¿esos tapetes? Digo, sí, esos tapetes que hicieron ustedes con el telar que les dieron los españoles.
Además me miró, no me miró enojado, pero me miró como que, no lo había pensado así. No dijo nada y se salió. Entonces salen las dos inditas. Las inditas andan así, enfrente de un hombre, hombres. Las inditas andan una enfrente del otro y andan así. No pueden levantar los pies porque así son los indios. Las mujeres son muy abajo del hombre. Salen ellas y ahí van caminando enfrente de mí. Y les dije, oye, le dije en español, ¿no sabe cuántos les cortaron, les mocharon el pie? Y me dice la primera, creo eran 9. Y dije yo, híjole. Y luego la otra le jaló así por atrás, ¿que no eran 2? Y yo ahorita cuando les dije que les mocharon a todos los de arriba de 25, ¿cuántos pensaban que eran? Muchos, ¿no? Pero algo está mal con eso. Yo me llevé el 9, porque en los archivos de Villagrán, el cronista de la expedición de Oñate, él habla de lo que pasó en Ackerman, que es a Villagrán. Y lo que sucedió es como los apache eran nómadas y se movían, pues nunca los miramos. Marta tocó un poquito en eso, que cuando llegaron los españoles, Oñate específicamente, porque entraron 3 diferentes de que está escrito antes de Oñate. Coronado entró antes, pero no hacer colonización, sino para explorar. Entró el Chamuscado Sánchez también, y entró otro que se llamaba Espejo. Venían con frailes y unos cuantos soldados. Entraron. Pero Oñate, cuando entró Oñate, ellos no traían eso, pues claro, en un caballo eso. Pero cuando Oñate entró allí por San Elizario, mi pueblo, él traía 539 personas. Él traía, dicen que 7,000 cabezas de ganado. No lo puedo creer porque cómo iban a manejar 7,000 cabezas de ganado con esa gente. El cronista Villagrán era poeta, exageraba en varias cosas, le echaba chile a la enchilada, digo yo. Y hay enchiladas aquí, ¿no? Le echaba chile a ¿qué? ¿Qué hay aquí? Los tacos. A los tacos. Y a los tamales, en esas historias. Llegan los españoles, y sí hay apache, porque los apaches Chiricahua y los Lipan y los Mansos andaban ahí cerca, pero no vienen, vénganse a tomar una cerveza, no. Los están viendo de lejos escondidos, porque están viendo un hombre que nunca han visto arriba, de un animal que nunca han visto, el caballo, y luego manejándolo. Los indios no podían ni subirse arriba de un bisonte, no lo podemos alcanzar, menos matar. Batallaban mucho, lo tenían que echar por un cliff, ¿cómo se dice? Un barranco para que lo mataran, si acaso, si lograban, porque se devolvían y luego los trampaban a todos los indios. Pero no salieron a saludarlos. Por eso, de la primera cena no sucedió, porque en abril 30, 1598 llegó Oñate a San Elizario. Ordenó que llegó el 26, ordenó que hicieran una nave para tener una misa. Para el 30 lo habían terminado, tuvieron una misa, tuvieron una celebración eclesiástica. Ajá. Y luego, por eso los traje. Y tuvieron lo más importante para mí es una ceremonia que se llama la toma. La toma, eso es lo que hizo Oñate. Levantó la bandera española y de allí tomó posesión de toda la tierra de que el río del norte desembarcaba en. Pero dijo algo muy importante cuando hizo la declaración. Dijo, tomo
tomo posesión de toda la tierra que el camino real desembarca en el nombre de Dios, en el nombre de Rey Felipe II, dijo, para la preservación de ellos y nosotros. Y dije yo, ¿quiénes ellos? ¿Quién era ellos? Los nativos. Ya eran los nativos, porque Oñate llegó y pues los indios se quedaron allá arriba escondidos. El 30 de abril levanta la bandera, tuvieron tuvo un teatro, una comedia, la tuvo en la tarde, posiblemente una de las primeras que hubo en lo que es ahora Estados Unidos. Y luego siguieron, el 1 de mayo siguieron por el río, y luego 2 leguas, y luego el 2, 1 legua y media, y luego el 3, otras 2 leguas. Y lo dice allí, en este día nos encontramos a los primeros indios en el río. Y dije yo, hijo, eran 2, los trajo el sargento mayor. Los vistieron porque andaban encuerados, porque no hay ropa todavía. No totalmente encuerados, pero pues no sé, yo no estaba allí. Pero yo sabía que no tenían telar todavía. Y luego les dieron regalos y los mandaron afuera. Dice, más tarde llegaron 8 solos, vinieron 8 más. Ese es el tercero. La primera cena, el primer día de gracias que se celebra en Estados Unidos. Ese día se celebra por nosotros en noviembre, el tercer jueves de noviembre, cada año. Eso se trata de cuando llegaron los ingleses a Estados Unidos y le ayudaron a los indios, los Wampanoags, les ayudaron a sobrevivir. Y usan ese ejemplo de la comida, el festival, la comida y el festival, el convenio que hicieron ese día, que les ayudaron a los indios, les dieron gracias a los indios por salvarlos, los ingleses. El presidente Lincoln fue el tercero, pero el presidente Lincoln usó eso como ejemplo del Día de Gracias de la Nación. Solo celebramos nosotros cada año en noviembre. Pero la gente ahí en mi pueblito agarraron que es que no, nosotros somos primeros porque Oñate lo hizo 22 años antes de los ingleses. Pues yo también, como 5 años, yo estaba en las asociaciones. Sí, nosotros, hay muchos videos donde están. Sí, nosotros éramos primeros. Entonces me di cuenta, pues no hay indios, ¿cómo va a ser igual que los ingleses? No puedes tenerlos si no hay los mismos elementos. Soy lo quité. Pero allá con los Acoma me están diciendo ellos que no, que mataron. Y dije, no, van muy mal estos. Y sabes que, mira, ustedes tienen que cambiar el tema de cuando hablan de los españoles. Es que andan muy mal. Allá, cada año van y le mochan el pie a una estatua de Oñate, se lo quitan y luego vienen y tienen que ponerle otro pie. Eso lo hacen cada año. Ahí está matando. Ahora en junio, no ya hace un año en junio, con eso del COVID, que comenzaron en Estados Unidos a quitar estatuas. También aquí los comenzaron a quitar, ¿no? Para borrar la historia, muchos, ¿no? Y las pintan alguna vez, pero... Ya los pusieron, ya los regresaron. Pintan un poco, pero las limpiamos y ya está. Sí, no, allá sí, ya comenzaron a quitar estatuas. Me hablaron del norte, allá en San Juan Caballero, en Oquiohuengue, en donde terminó Oñate. Me hablaron de allá, se me hace que era el 10 de junio de 2010. Y me dicen, oye, porque me dicen, están quitando la estatua de Oñate. Y les digo yo, pues que lo quiten, al cabo está mal. Es que allá tienen a Oñate, don Juan de Oñate, con un casco y su armadura y todo. Y le dicen que es el primer conquistador. El primer conquistador. Y dije, oye, espérate, pero Oñate tenía 48 años cuando vino por ahí. Ya no era soldado. Él no traía. Y luego aparte en abril está como, what's 100 degrees?
100 grados Fahrenheit. ¿Tú crees que va a traer todo eso puesto? Se muere en el desierto. Aparte, no hay manera que traiga eso puesto. Número uno, porque no era soldado. Y luego, la idea en Estados Unidos es que quieren que piensemos todos el mito de que era conquistador. Conquistador, porque en inglés quiere decir una cosa. Es todo lo que quiere decir. En español, muy bonito, mira. Ricardo lo conquistó su esposa. Algo muy bonito. Porque yo sé que él no te pudo conquistar a ti. Con todo respeto, amigo. ¿Me entiendes? Algo muy lindo, ¿verdad? Ella lo conquistó. Bueno, tú a ella te sientas mejor. ¿Me entiendes? Algo muy bonito. Pero el último conquistador oñate. No, es que quieren seguir el tema de que los españoles mataron a todos los indios. No más que no hay. Mi amigo del tribu de los Acama que me dijo, mataron a 8,000. Yo le dije, oye, ¿dónde están enterrados? Quiero ver. No hay. Pero es muy bonito ser el víctima. ¿Ves? Porque todos, ay, los Acama. Van a venir más gente a nuestro casino. Y todos tienen casino. Mira, en Acoma, ellos viven en una mesa. ¿Sí tienes una mesa? Es como una montañita y está así flat. Ahí viven ellos. Son 350 pies arriba de la base, tan arriba así, o sea, muy suave. Y lo tienen otra poquito más abajo, pero esa lo usan para sembrar. Allí donde están ellos, ahí viven. Y yo les pregunto cuando hago pláticas en Nuevo México, les pregunto, oye, ¿ustedes han ido a Acoma? ¿Han ido a Acoma ustedes? ¿Cómo cuántas gentes pueden caber ahí arriba? No te lo puedo decir, ¿no? Pues normalmente me dicen la gente, me dice, pues como unas 200, 300. Y este señor, le digo, vato, este señor me dice, mataron a 8,000 de mi gente. Le dije, pues ¿dónde los trajiste? ¿Me entiendes? Está bien mal. No. Andan muy mal. Pero no le dije porque respeto para un viejillo. Yo les digo, andan mal ustedes. Ustedes tienen que cambiar, le dije, porque mira, es muy simple la cosa. Cuando hablan de un español, tienen que hablar bien, tienen que pensar lo que están diciendo. Le dije, porque mira, si nomás te tienes que fijar en todos los estados de los Estados Unidos de América, de nombre español, Montana, Colorado, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, California, Texas y Florida. En esos estados están las reservaciones de los nativos. Sí hay más hoy en día. En Oklahoma, que es inglés, ahí pusieron unos indios ahí en tierra rala y más feo, y las víboras llegan ahí, nos pusieron uno. Y en el norte, en Canadá, que me conecta con Canadá, ahí han bajado en recientes años muchos indios que han bajado y reclamaron que yo soy los Mohawks en Nueva York. Toda por arriba se han bajado a North Dakota en recientes años, pero los originales están en los estados de nombre español. No hay reservación en Kentucky, Tennessee, Iowa, Mississippi, Alabama, todos esos, nadie tiene reservaciones. Nadie. Y les digo, mira, ¿sabes por qué no hay reservaciones en los estados? Me dicen, pues, no, es muy fácil. Nomás tienes que ir a mi lugar favorito. Se llama Plymouth Rock. Ahorita oyeron, no sé si ya sabían eso. Plymouth Rock es donde llegaron los ingleses. 22 años de que pasó Oñate por ahí. Llegaron los ingleses, se toparon con el tribu Wampanoag. Nosotros le decimos los Wampis. Se toparon con ellos, los Wampis también. ¿No? Ay, hijo, ¿ese qué es un barco? No saben ni lo que era un barco. ¿Eso qué es? Viene un extraterrestre. Y los están viendo, se bajan. Era invierno. Ellos andaban helando a los ingleses ahí.
andaban muriendo, pero los Mompis vinieron, les hicieron lumbres, les ayudaron a sobrevivir, y luego en el verano, en el spring, primavera, les enseñaron cómo sembrar maíz, tuvieron mucho maíz. Y luego en noviembre los invitaron, vengan a comer, vamos a tener pavo y McDonald's, pavo y algo. Vamos a tener una comida, y los invitaron el día de primer día de gracia. Los invitaron. Pero mi pregunta para mi gente es, ¿dónde están los Wampanoags? Porque no hay uno. Bueno, hoy en día anda una señora, no sé si es india o no, pero quiere revivir el lenguaje. Pero no hay Wampanoags, ni uno. Le dije, ¿sabes por qué no hay Wampanoags? No. Porque la diferencia de un inglés y un español es que los ingleses mataron a todos los indios de Plymouth hasta los estados de nombre español. Esa es la diferencia. Y les digo, mira, no nomás es en Estados Unidos, vamos a irnos a países de nombre español. México, ahí están los nativos. Nicaragua, Belice, están los nativos. Centroamérica, todo. Costa Rica, Panamá, todo ahí están todos los nativos. Perú, están los nativos. Puedes irte a Chile, ahí están los nativos. Puedes bajarte a Argentina, nativos. Brasil, nativos. Uruguay, Paraguay, nativos. Venezuela, nativos. Te puedes brincar allá a Puerto Rico, nativos. Cuba, nativos. República Dominicana, la primera llegaron los españoles, nativos. Pero vamos a irnos en el Caribe. Islas Vírgenes, ni un nativo. Bahamas, ni un nativo. Bonaire, ni un nativo. Aruba, ni un nativo. Haiti, ni un nativo. Jamaica, ni un nativo. Islas Cayman, ni un nativo. ¿Sí me entienden? En los países de nombre inglés no hay ni un nativo. ¿Quién mató los indios? El que ganó la guerra, por eso lo cambiaron, hicieron que los españoles mataron a los indios. Al cabo no están aquí, no me decir nada. Y así ha pasado. Pero nos dejaron a nosotros, los mestizos, con la bronca. Porque nadie podemos decir, pues somos mestizos. No vas a decir que eres español porque son los peores de los peores. ¿Me entiendes? Pero ya estamos cambiando esa historia. Ahí va. Ese es el cambio que vamos a hacer. Nomás les quiero decir una cosa muy importante de Oñate. La cosa más importante de Oñate es su esposa, Isabela. ¿Sí saben quién es ella? ¿No? ¿Ustedes? ¿No saben? La esposa de don Juan de Oñate, Isabela, el que odia a los indios. Isabela, su esposa, era la bisnieta de Moctezuma, el emperador de los aztecas. Y eso no le enseñan ni en México. Nadie sabe hasta que no. En México están, bueno, deja checo. Chequenle. No. La historia está mal. Y ahí comenzaron. Es que los ganadores todo el tiempo escriben la historia. Y ya lo conocen ustedes. Nosotros somos mestizos. Todos ustedes ya venían mestizados cuando llegaron, todavía están, ya saben. Pero la hispanidad es muy grande. Yo todo el tiempo le digo a mis amigos de México, mira, nosotros somos uno, tenemos la misma herencia, tenemos la misma historia y tenemos la misma cultura. Somos los mismos. Hasta que no comenzamos a hablar de quién de veras somos nosotros, no sabemos a dónde vamos. Comienzan a hablar la verdad, para que aprendan a todo el mundo qué tan grandes somos en la hispanidad y la mestizaje que se hizo. En Estados Unidos nos metieron que chicano, Tex-Mex, Mexican American, nos hicieron subculturas para hacernos hasta más chiquitos, para que no nos juntaran. Los chiricahuas sí no lo hicieron los gringos. Cuando hicieron las reservaciones a los chiricahuas no agarraron ni una reservación. ¿Sabes por qué pararon en los estados de nombre español? ¿Sabes por qué pararon los americanos?
Porque ahí viene el ejército. Hasta ellos traen una tormenta. Andan correteando todos los días. Llegan a Nuevo México y paran. ¿Por qué pararon? Porque se toparon con un chiricahua apache. Jerónimo, arriba de un caballo, con un rifle. Y dicen los soldados: oye, ¿y quién les dio rifles y caballos? Thank you, don Juan Damiate. Ahí fue donde cambiamos, podíamos pelear. Y luego nosotros, si fuéramos los peores, nosotros pues matábamos a todos. Hasta los caballos no los comíamos. No, eran los peores. Por eso los gringos, cuando al fin dominaron, se llevaron a Jerónimo a Florida para separar. No les den reservación a ellos porque queremos separarlos para que no puedan juntarse de vuelta. Y así fue. Y aquí estamos todavía hablando, diciendo el mensaje. Gracias por su tiempo. Le damos la palabra a mi gran amigo Ricardo Daniel, que va a hablar de otro camino que es muy importante, que es parte del mismo camino. Yo te quería comentar una cosa. Sí. Las películas de indios y vaqueros, los indios siempre les ponen como los malos, ¿no? Sí, los indios todo el tiempo son los malos. Mira, nos dicen a nosotros que los indios ya ves, todo el tiempo nos ponen con flecha y arco. No tenemos ni arco hasta que no vinieron los españoles. ¿Sabes por qué? Porque no había animales. Oñate trajo todos los animales domésticos: caballos, vacas, cerdos, gallinas, todo lo trajeron ellos. Oñate, semillas en su bolsa, sí, borregos, semillas en su bolsa de plantas que no existían, que ahora existen. La fe, nos trajeron la fe, nos trajeron arquitectura, nos trajeron estrategia de guerra, todo lo trajo él. So, cuando comenzamos a aprender a hacer cosas, el arco, fíjate, no, por eso no tenían. ¿Por qué dijeron? Los vistieron y no los mandaron. Porque no tenían ropa. No teníamos arco porque no había un animal. Allí nomás había víboras posiblemente, conejos posiblemente, y luego el bisonte que no lo podemos ni alcanzar. Pero al llegar los españoles trajeron el burro y la mula, y tenían un tendón bastante largo para poder hacer un arco. Así tenemos el arco, por el largo del tendón de la mula y el burro, que es más largo. Con eso ya se hizo el arco. Teníamos el atla, es lo que tenían. El atla es lo que usamos, la flecha con la piedra. Eso es lo que usamos. Pero esa es la cosa que, no fuera por los españoles, hubieran barrido los ingleses hasta Argentina. Eso es lo que les digo. No, pónganse a pensar lo que están diciendo. Y sí, muchos ya lo conocen. Ricardo, ahorita si tienen más preguntas, con mucho gusto. Bueno, pues yo me uno con mis colegas agradeciéndole que nos reciban acá, y su privilegio y un honor estar en la ciudad universitaria de Salamanca, donde el conquistador de México, Hernán Cortés, estudió abogacía. Así que para nosotros es muy entrañable venir a visitar esta tierra que nos gusta mucho. Y efectivamente, como dice Al, gracias al Camino Real llegaron los españoles al norte de lo que hoy es el sur de los Estados Unidos. Y efectivamente, gracias a Oñate, y no nada más a Oñate, a otros españoles que trajeron el caballo y trajeron el arma, se pudieron defender contra los anglosajones cuando venían a ocupar el suroeste. Y no es que cambiemos la historia es una señora que vio todo aquello, pero se guarda los secretos. Hay que buscar en los libros y en los archivos para que nos diga lo que efectivamente pasó. Entonces constantemente revisamos la historia, y hoy venimos con mucho gusto aquí a la Madre Patria a platicarles las investigaciones y las cuestiones que hemos ido encontrando. Y efectivamente, la historia en los Estados Unidos no ha sido bien propuesta, nos la han dado tergiversada, porque si no fuera por los españoles no habría la historia del suroeste de los Estados Unidos. Y fíjense lo que decimos: de 1521 a 1821
fue la Nueva España, ¿verdad? Así que bajo la corona española ha estado más años México y Estados Unidos que ahora que son países distintos. Lo que sucede es que Estados Unidos tristemente es un país sumamente ignorante, y ustedes como españoles y nosotros como latinos necesitamos unir fuerzas y luchar por ese espacio y decir no te equivoques, los malos no eran los indios, y qué malos, si eran mejores para el caballo que los anglosajones, montaban sin montura, cosa que el anglosajón no sabía hacer, ¿sí? Y efectivamente no tenían el arco hasta que llegaron los españoles. Entonces es importante revisarlo. ¿Y cómo llegaron? Pues llegaron por el Camino Real. El primer brazo, llegando de España, pues a la ciudad de Veracruz, y de ahí a Ciudad de México. Y de ahí empieza el Camino Real por la parte central de México hacia el norte, y salen dos grandes brazos, uno que irá al oriente y el otro al oeste de Guadalajara, pero esa es otra historia, porque ahora vendrán los jesuitas y vendrán tardíos, porque cuando llegaron los jesuitas a América ya se habían repartido el territorio, los agustinos, los franciscanos y me falta el otro, los dominicos, ¿sí? Por eso es que llegaron tarde. ¿Y qué es lo que sucede? En el caso del suroeste de Estados Unidos, el estado que más frontera tiene con México es Texas. Es importante entonces la historia de Texas. En el caso de San Elizario, que es la frontera con todo México, es un poco complicado porque hubo muchos años en que perteneció a Nuevo México. Cuando hablamos de Juan Oñate, de la Santa Fe y todo aquello, pues esa es la historia de Nuevo México, no la historia de Texas. Y entonces, ¿cómo se fundó Texas? Pues por el Camino Real de tierra afuera. ¿Por qué adentro? Porque llegaba hasta Zacatecas, como él dijo, y allá que hay, pues es adentro, si te quieres ir, pues es adentro, no hay nada. Y poco a poco, pero el nombre se les quedó. Para diferenciar el oriente, ¿verdad? Hay una ciudad en el centro, en el estado de Zacatecas, que es un estado minero, y hay una ciudad que se llama Fresnillo, que fundaron los españoles, y de ahí sale el camino hacia el oriente, que va a la capital del estado de Coahuila. Coahuila y Texas, que era la antigua Extremadura, así que nosotros venimos de la antigua Extremadura a saludarlos, y llega el Camino Real al famoso Río Grande, y ahí se va hacia el oriente porque la misión de Luis XIV hace que se metan a la Luisiana, la tierra de Luis XIV y su madre Ana de Austria, que es española, ironías. Y entonces en esa lucha dicen que vamos a hacer, hay que detener a los franceses, ya se han robado la Luisiana, y cómo le vamos a hacer ahora. Entonces vamos a usar un camino real de tierra oriente al oriente, ¿sí? Cuando cruzan ustedes el río, iban hacia el oriente, hacia la Francia, a lo que ellos le llamaban la Luisiana, ¿verdad? Entonces había que detenerlos, y ese paso en el río le llaman el paso de Francia. Y entonces hay que entender por qué le dicen, ¿qué está haciendo Francia en el Río Grande y en el desierto? Pues eso es lo que hicieron los españoles, entrar. Y como dice Alcí, entraron unos expedicionarios, unos gambusinos, unos vagos, Coronado y el otro, pero entraron a ver qué pasaba. Ya después el virrey de la Nueva España les ordenaba y les decía: vas y me haces un estudio, me escribes lo que estás viendo y vamos a hacer esto formalmente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque están los archivos, y hay dos grandes archivos que tenemos que estudiar, que estamos estudiando, y que es como hemos encontrado los nombres originales y los datos originales y la cantidad de ganado que traían, porque por regulaciones del rey de España tienes que usar tus escritos. Entonces los militares, que le llamaban el derrotero militar, y el otro eran los diarios de los frailes. En el caso de Texas y Nuevo México fueron los franciscanos. Entonces hay centros de recolección de los fondos franciscanos, los grandes están en Ciudad de México, y los militares también están en Ciudad de México. Hay un lugar que se llama el Archivo General de la Nación,
que tiene 64 kilómetros lineales de documentos. Y ahí están los 300 años de España en el suroeste de los Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene muchos misiles nucleares y todas esas nubes que no saben ni usarlas, pero ahora resulta que ¿de qué te sirve si no sabes tu historia, no sabes tus raíces, no sabes de dónde vienes? ¿Por qué se llama El Paso? ¿Por qué se llama Tucson? ¿Por qué se llama San Antonio? Pregúntate. Y esa es la lucha que tenemos con Estados Unidos, porque llegaron del este los anglosajones y se les hizo muy fácil decir, pues ya, esa es la historia de los Estados Unidos. Y ellos dicen, no, no es cierto, porque tu primer acción de gracias ya lo habían hecho los indios del suroeste y ellos lo ignoran, ¿sí? En el caso concreto de Texas tenemos el problema que algún ignorante en el Departamento de Interior allá en Washington pues dijo, pues el Camino Real será de los Texas, y entonces ponen anuncios, Camino Real de los Texas. Eso es una ignorancia terrible, terrible, porque el Camino Real pertenece a Su Majestad el Rey de España. Nunca fue de una mujer, porque Isabel II vino después, pero ya se había independizado. No es racismo contra la mujer ni esas idioteces que dicen tanto en Estados Unidos. No, es del Rey, Su Majestad el Rey de España. Y el importante es el tronco que va hacia Santa Fe, como dice él, y la gran rama que se fue hacia Texas. ¿Quién fundó el estado de Texas? Pues los frailes franciscanos, que fueron los misionarios y los militares. En concreto, un militar que no sabía ni leer, que era Martín de Alarcón, español, y entonces llevaba un indio, Fray Luis de Celis, y dijo, a ver, tú escribe. Entonces, el derrotero militar del fundador es un fraile, y el otro también es un fraile, Fray Buenaventura de Olivares, que era andaluz. Y efectivamente, ¿y cómo sabemos qué trajeron los españoles? Bueno, en 1716 hubo un Domingo Ramón, que por orden del virrey de la Nueva España, Linares, como la ciudad que tenemos aquí en España, Linares, y dice, y hoy entro y cruzo el río y voy hacia Francia, y llevo todos estos caballos, y pone el número y el ganado. Así es de que esa es la primera entrada militar oficial, sin dudas, y entonces ya nos podemos olvidar de las novelas americanas y de las leyendas. Y es una tragedia la que vivimos. Ustedes en España son más serios, pero ustedes van a Ciudad de México y dicen, oye, ¿dónde está la sección de historia? Y te ponen así, aquí está la historia. Y la novela histórica no es la mitad de la tienda. O sea que somos muy dados a la mentira, al cotorreo, a la leyenda. Pero el historiador tiene la obligación de decir la verdad. Y no es tanto que la cambiemos. La verdad la tiene la viejita esa que se llama la historia, que es la que vio todo aquello. O sea, hay que escarbarle y encontrar lo que fue. Y lo que fue nos dice el militar Ramón. Y hoy entré, y pone la fecha, 1716. Y seguimos la ruta que nos han dado los frailes anteriores. La entrada de 1680 y tantos, la otra entrada de 1707, etc. Y el capitán Pedro Aguirre, hubo uno que se llamaba de los Ríos, y llegó a la zona de San Antonio y dijo, oye, aquí está muy bonito. Y lo escribió y dijo, es una ciudad que tiene mucha agua, muy buena fauna, muy buena flora, y aquí se puede hacer un gran lugar. 9 años después viene el capitán Aguirre siguiendo esa ruta que ellos ya habían marcado, y llegan a San Antonio. Por un ladito hay una salida de agua que se llama San Pedro, y hoy hay un parque que se llama San Pedro, el Parque de San Pedro. ¿Y por qué San Pedro? Porque el capitán Pedro Aguirre pues se llamaba Pedro, y dijo, pues que se llama como yo. El de los Ríos dijo, pues llegamos el día de San Antonio en la Biblia, no junio. ¿Qué es junio 6 o qué es? 13 de junio. 13 de junio. Pues que se llama San Antonio, ¿no? Y entonces ya después viene otro nuevo virrey para evitar la corrupción, los cambiaban rápidamente, se regresa a Linares, a España, y llega uno militar, el Marqués de Valero, que es de por acá, ¿no? ¿Qué tan lejos está Béjar de aquí? ¿Cuántos kilómetros? Por aquí es, ¿no? Sí, está en la provincia de Salamanca. Bueno, entonces llega este era un hombre de acción, era un militar, de la Croa, se llamaba el Marqués
marqués y manda a llamar al fraile que había estado en el arroyo de San Pedro y que conocía la zona, y ya tenía 80 años, imagínense, y cómo vinieron con la fe. 3 meses de la parte central de Ciudad de México hasta San Antonio, 3 meses en burro y caminando, y comiendo, pues nada, no sé qué comía, pinole, ¿no? ¿Qué comía? Y llega y le dice, a ver, venga a Ciudad de México, y lo entrevista, a ver, ¿cómo está este asunto? Porque la corona está gastando, manda a sus scouts, llevan a sus caballos y fundan una misión, y luego resulta que los indios la queman. Entonces, bueno, ahora ya les pusimos el presidio, ¿no? El acantamiento militar, ¿no? La policía, pues. Él viene de San Elizario, que es un presidio, el primero en la zona ya. Y entonces le dice el curita al virrey, es que, pues sí, nos dan soldados y hacen la misión, pero luego los soldados se van con las indias, la historia de la humanidad, y se acaba el asunto, y luego hace calor en Texas, horrible, ¿no? Años después hubo un militar mexicano, la de Santana, ¿no? Un tipo que fue 13 veces presidente, y era del estado de Veracruz. Muy buen clima, muy húmedo, calientito, buen alcohol, buenas mujeres. Y entonces cuando fue a combatir contra los rebeldes en Texas, dijo, bueno, pero ¿para qué quieren eso si está horrible? Es un calor de los 1000 demonios. Y yo vivo en Texas y cada julio y agosto me acuerdo y digo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Si ya lo había dicho Santana, ¿pero qué quieres esto? Y entonces, pues sí, abandonan. Unos soldados abandonan por el calor, otros los indios los matan y entonces no. Las mujeres no, siempre las mujeres, ¿verdad? Y entonces le dice el virrey, bueno, entonces ¿qué hacemos? Pues lo que hay que hacer es llevar familias, como dice el dicho, para que le cumplan los hombres, ¿verdad? O sea, la mujer va, pero me cumple, si me haces casa. Y dijo, bueno, vaya, que vayan 50. Mentiras. Cuando llegaron a la ciudad de Saltillo, a duras penas encontraron 12 y después 10 que fueron. Y hay profesores de historia que nos dicen que eran 6 familias nada más. Lo que sea, llegaron ahí en 1718 y por orden del virrey de la Nueva España, el marqués de Valero, se funda la ciudad de San Antonio el 1 de mayo de 1118, que acabamos de cumplir 300 años. Esa es la realidad, y eso lo hemos conseguido en los archivos generales de la Nación en Ciudad de México, y estamos en la lucha de tratar de sacar una copia, porque nadie ha sacado una copia, nadie ha estudiado los 250 cajas de legados escritos por los frailes, donde dice todo lo que sucedió, y se está llenando de moldo, no sé cómo se llama, moldo. Increíble, ¿verdad? Y por otro lado, los idiotas americanos dejando $90,000 millones de materiales militares en Afganistán. Oye, pues danos $5 millones para hacer un estudio del Archivo General de la Nación, ¿no? Conocer la verdad, entonces. Entonces ponen a pensar, porque yo siempre me he peleado con los idiotas del Departamento de Interior. ¿Y de dónde sacas tú que el dueño del camino real son los Texas? Para empezar, nunca hubo una tribu Texas. Hay libros donde dicen que eran 140 tribus en el estado de Texas. Después fueron mezclados, luego llegaron sus antepasados, los comanches, que se mataron a todos, violaron a todas las mujeres, se acabaron las razas, nomás quedaron los comanches, ¿verdad? Pero cuando alguien le dice, soy comanche, estás hablando de 1800 y pico. Pues si quieres hablar de 1700 o de 1600, entonces sí son números, tribus distintas, ¿verdad? El punto es que Domingo Ramón escribe eso, y el libro lo hemos encontrado en el archivo, y él dice, y hoy entré y yo a tantos caballos. Esa es la primera recua de ganado en Norteamérica. Así que cuando ven esas películas de nostalgia de un montón de cowboys en Estados Unidos y todo eso, pues los primeros fueron los españoles, y los españoles trajeron el caballo, y trajeron el caballo español, el misteño, ¿no? de Andalucía. Y imagínense,
¿Y cómo se llama esto? Pues son misteños. Y aquellos entendieron Mustang, y así se llama ahora el caballo de cuarto de milla español misteño. Es el Mustang en los Estados Unidos. Interesante, ¿verdad? Y luego Henry Ford, no, es otra cosa. El Mustang. Pero es muy interesante, tenemos que luchar mucho porque la historia del suroeste de los Estados Unidos es española. Los militares que vinieron, unos eran criollos, otros mestizos, muchos españoles, todos vestidos con el uniforme de Su Majestad del Rey, ¿no? Y no era la bandera imperial que tienen ustedes ahora de España, sino que era la de Borgoña, ¿verdad? Eso es muy interesante y muy importante. El gran legado español, pues es ese que trajeron el caballo, trajeron el cuernos largos, que también venía de Andalucía, y ahora es el famoso Longhorn en el estado de Texas, que ahora ustedes lo mezclan con las razas finas que trajeron los anglosajones, el Angus, el Charolais, el Limousin, todo eso con los franceses, y han hecho un emporio muy, muy interesante de ganado en el estado de Texas. El estado de Texas lo funda Martín de Alarcón, sin duda. No fueron los anglosajones, no fueron los alemanes que llegaron después, sino fueron los españoles, con la visión de un fraile franciscano de 80 años, que es el que entendía qué había que hacer. ¿Qué trajeron también los españoles? La técnica de regar la tierra con acequias, usando la gravedad. Eran frailes franciscanos, claro, venían de Umbria, de Italia, y allí usan mucho ellos el sistema de la acequia, y se lo pasan a los españoles y ellos lo traen a México. Si ustedes van a ver las grandes misiones que hay en el estado de Texas, se parecen muchas a las del centro de México, de Querétaro, de Puebla. Es que las mandaban los frailes, y las pinturas, el sistema de lavado de pintura que se usa mucho en Italia en aquella época. Esa es la verdad, y es lo que tenemos que luchar. Nada de que es el camino real de los Texas, es el camino real del rey de España. Chihuahua, El Paso, a algún lugar, no como aquí. Puede ser el camino real a Zamora, el camino real a Salamanca, pero no de los salamancas, ni es de los indios. El camino real no es de los coahuiltecas o de los de los chiricahuas, ni de los apaches. Es del rey de España y pasa por la tierra de los indígenas, ¿sí? Así que el día que logremos convencer al gobierno americano, en su infinita ignorancia, tendrá que ser el camino real de tierra afuera al oriente. Pero estamos luchando en eso. Les traigo un saludo del profesor Félix Almaraz. Hemos hecho un nuevo instituto que se llama Centro de Estudios de Investigación Félix Almaraz, que él lleva 60 años estudiando todo esto, y vamos a necesitar mucho de España, y vamos a consultar los archivos. Ya vendremos después a Sevilla, y es un centro de estudios de las tierras de la frontera, fundamentalmente Texas y México, más que Arizona y Nuevo México, y él va a estar encargado ayudándonos en todo eso en la parte occidental del estado. Y otra más, que los archivos fueron hechos por los frailes y entregados en Ciudad de México, y ahí hacían copias fidedignas que mandaban a España. Así es de que el archivo de Indias, precioso que tenemos aquí con ustedes, pues les tengo las noticias de que no son archivos originales, son copias que le hicieron al rey de España, fidedignas, tiene la marca, pero no es el original, jóvenes. El original está en Ciudad de México. Pero ustedes han hecho mejor trabajo en guardarlo y en recopilarlo. Así que si no encontramos algunos archivos en México, porque se perdieron por las guerras civiles, por la Revolución Mexicana, y porque tenemos una tendencia de tener gobiernos ignorantes, no nada más el que está ahorita, sino hemos tenido a Santa Anna y a otras preciosidades por ahí. Pero estos archivos nos van a ayudar mucho para cortejar qué es lo que ustedes tienen, y esperemos que podamos
trabajar con universidades españolas y con jóvenes españoles que se interesen en encontrar la verdadera historia del sur de los Estados Unidos. Así que muchas gracias. So, le voy a pasar la palabra a Cónsul Vera. Y antes de que le doy el micrófono, quiero explicarles que estamos trabajando duro en el Camino Real de Tierra Adentro y de afuera también, lo estamos incluyendo para parte del camino que es de la Ciudad de México hasta un pueblo en el sur del estado de Chihuahua, se llama Valle de Allende. De allí es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Aquí os miré que hay muchos ¿no? Pero ese tramo del camino ya está, tiene la inscripción. Sí, ya lo tiene. Y sí lo lograron, y México hizo algo muy bonito con la UNESCO, en donde añadieron 24 términos culturales que contribuyen sí, a una nominación. So, estamos trabajando a hacer el resto, que es de Valle de Allende en Ciudad de Chihuahua, México, hasta la frontera, y luego de San Elizario, que ahí empieza en Estados Unidos, hasta Oke-Owengue, hacer todo el resto patrimonio de la humanidad por la UNESCO. So, estamos haciendo ese trabajo. Ustedes yo creo saben más que nadie que lo más importante de una nominación es que tenga valor universal. Y teniendo valor universal es muy importante en la nominación. Y a un tiempo me topé con la Sor María de Jesús de Ágreda. Y Marta, ella conoce la historia muy bien, hemos ido unas veces ya a verla, y Marta nos está ayudando con esa parte para incluirla en la nominación, porque ya ves que la quieren hacer santa. Imagínate si no hay más que hacer algo universal que tener una santa que se tiene conexión con el Camino Real de Tierra Adentro. So, Marta, la palabra a la cónsul honoraria de España. Bueno, muchas gracias y feliz Día de la Hispanidad, porque, bueno, como dijo Alan, hay muchos hispanos en todo el mundo y todos estamos y tenemos que estar orgullosos de quién somos y de dónde venimos, quiénes fueron nuestros abuelitos. So, la parte que yo iba a hablar es sobre qué querían los reyes españoles, por qué contrataron a Colón para que fuera a buscar las Indias. ¿Por qué? Para encontrar otro recorrido para ir a por las especies. Sí, porque eran, ¿cómo se dice? Merchants. Sí, mercaderes y comerciantes. Ellos querían buscar un lugar, una vía más fácil para llegar a Asia y a la India. Bueno, aquí en este hotel se reunieron Colón y el rey Fernando para hablar sobre, aquí en este lugar, para hablar sobre este viaje que lo llevó ¿cómo se dice? A encontrar no lo que era India, y él todavía pensaba que era la India, y por eso les dijo a los nativos, les puso indios, así que se les quedó el nombre. So, aquí están los indios, y como dije antes, no sabían nada. Cuando viene Colón y dice, bueno, hay personas allí, y luego siguen viniendo. Bueno, siguen viniendo, y esto es después de 1542,
siguen viniendo y dicen, ¿saben qué? Esto no es la India. Hay más terreno y hay muchos indios. Pero ¿qué tenían los indios? No sabían nada. La reina Isabel hace una ley en 1519. Ella dice, estos son mis sujetos, son mi gente, son míos. Así que no los pueden esclavizar. Tienen que pagarles por el trabajo. ¿Ustedes piensan que los indios querían trabajar? Ni sabían qué era. Nunca habían trabajado en su vida. No sabían qué era el dinero y para qué se usaba. Pasan los años. Entonces, en 1542 hay otra ley. Una ley que dice, un soldado, porque ya habían pasado muchas cosas en medio de tanto año. Y sí habían guerras entre los españoles y los nativos. ¿Qué dice Carlos V? Él dice, hay que hacer una ley y tienen que respetar a los indios. No hay que matarlos, no hay que esclavizarlos, porque en ese tiempo se habían usado las encomiendas. No encomiendas, ya no más. Tienen que pagarles por su trabajo. No son esclavos. Estas leyes venían así. En 1550, otra ley. La ley dice, un soldado no se va a enfrentar a un indio. ¿Quiénes van a ir primero? Los frailes, los franciscanos. Y especialmente aquí, desde México, en 1519, vino el primer franciscano con Cortés. Sí. Entonces ellos siguen viniendo, empiezan a establecer sus iglesias y sus conventos, y ahí viene Don Juan de Oñate. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? ¿Cómo estaba la economía en España? ¿Saben cómo estaba la economía? Muy comprometida. ¿Sí? Muy comprometida. Habían muchas guerras contra Inglaterra. Habían, no necesariamente los monarcas, pero en veces los monarcas ponían a alguien que se encargara del dinero, de la economía, porque tenían que pelear estas guerras contra Inglaterra. Está sucediendo todo eso. La economía no está muy bien y muy buena aquí. Bueno, vamos a seguirle. Don Juan de Oñate viene con 9 franciscanos. Estos 9 franciscanos se asustan, porque ya oyeron de historias de los Apache y se deciden regresar a México. Don Juan de Oñate pide 9 más que vengan con ellos, porque necesitan misa. Y si van a hacer lo que el rey quiere que haga, que también el rey no le pagó a Don Juan de Oñate. Él vino de su propia cuenta. Él trajo con su propio dinero. Él fundó Nuevo México en ese tiempo. Vienen los frailes con ellos. Pasa lo de Acoma en 1599, ¿sí? Entre 98 y 99, era diciembre 98. Hacen un juzgado porque lo que pasó con los Acoma y la razón que le cortaron la punta del pie a 9 indios era porque ellos habían matado a como 12 de sus los soldados que habían ido a pedir harina. Les dicen, ten mañana
Iban el siguiente día, todavía no está la harina. Vengan al siguiente día. 3 días fueron y al tercer día suben porque les dijeron, vengan para acá, suban a la montaña, les queremos enseñar algo. Allí mataron a muchos de los soldados, al pasar 12, los otros brincaron a la barranca y bueno, iba a ser un Juan de Oñate, tenía que ser el juzgado. ¿Quién hizo el juzgado? Don Juan de Oñate le pidió al fraile, al padre, ¿cómo hacemos una guerra propia, legal y what is it, how do you say fair? Justa y justa? El padre dice, bueno, hay que hacer un juzgado. Tenemos que hacer igual de lo que se hace en España. Y no debe de haber una guerra, porque Dios no quiere que maten a nadie. Necesitan hacer el juzgado. Incluso subieron allá a la mesa y les dijeron, dennos a las personas que habían matado a los soldados. 3 veces les pidieron, las 3 veces dijeron que no, se ponen a pelear, entonces tienen el juzgado. En el juzgado deciden, y esta historia se los cuento porque es un poquito así en el lado, porque después van a ver qué es lo que sucedió en Alcoma. Les cortan la punta del pie a 9, es lo que dicen los archivos. 9 de los soldados, porque eran de los que sí supieron que habían matado a los soldados que habían ido antes. Y lo que hicieron es que tomaron unas de las familias, de las mujeres y los niños, y por 20 años los pusieron en la escuela, que aprendieran la cultura española. A mí se me hace que él hizo lo que era justo. Yo hubiera hecho la misma cosa, porque ¿cómo vas primeramente a colonizar, a poder proteger a los nativos? Porque ellos ya habían firmado un contrato diciendo, bueno, el rey va a ser mi jefe, no vamos a pelear contra nadie, vamos a estar aquí todos para vivir juntos, los españoles y los indios. Así que todos los tribus que estaban allí, incluyendo los Acoma, firmaron. Pero también les digo, es posible que ellos no comprendían qué era lealtad o qué era tener ese respeto para el rey. Perdón. Lo que está pasando ahora es que estos 9 frailes que van con don Juan de Oñate, él está dejando en diferentes pueblos para evangelizarlos. ¿Ustedes piensan que los soldados o las otras familias que van, que nomás sean, ahora tenemos menos soldados y tenemos también menos familias, qué piensan ustedes? ¿Que los soldados o los hombres que vienen con ellos van a violar a las mujeres? ¿Cómo vamos a cristianizar a los indígenas? Tienen que seguir la ley. Y los que van tienen que ser el ejemplo. Porque ellos, si se casaron con inditas y tuvieron sus hijos, se mestizaron en todos los pueblos con los españoles.
Y los españoles que se casaban con los inditos, ellos respetaban a su mujer y a sus hijos, porque la ley también dijo que todavía las tenemos en Texas, las leyes de la familia en Texas, es que todo lo que tiene el hombre es de la mujer también. Como dicen, la mitad y la mitad. Todo es de la familia. Esas leyes no han cambiado y son leyes españolas. Vamos a decir, Sor María de Jesús nace en 1602. ¿Quién conocía que es Sor María de Jesús? ¿Quién ha ido a Ágreda? Era la monja que tenía la bilocación. La bilocación, sí. Ella nace en 1602. Acaba de pasar a Ágreda. Ella tiene 4 años y a los 4 años ya ve a los ángeles de ella de la guarda. Es una niña muy mística. A los 8 años dice: quiero ser monja. La mamá tiene un sueño que tiene que convertir la casa en un convento. Y luego, lo que pasa es que lo hace. El esposo de ella no quería. El señor coronel no quería mucho hacer eso. Pero ya después él también tiene ese sentido que lo debemos de hacer. El señor y sus hijos se van de frailes. Ellos se van a Burgos. Sor María y sus hijas, la mamá de Sor María y sus hijas se quedan en la casa. Esa casa se convierte en convento. Y de allí, cuando empieza Sor María su noviciado, empieza a rezar, porque ella tiene miedo que le vayan a matar a su papá y a sus hermanos al Nuevo Mundo a evangelizar, porque tiene miedo que los vayan a matar. Ok, ella todavía está jovencita. Ya después, cuando ella es monja, no sé si todos ustedes saben la historia, muy mística, Sor María empieza a levitar en misa y las monjitas le suben su falda, sí, es su hábito, porque ella está subiendo. Y me dije, pues, ¿qué está pasando? Entonces los pueblos de allí empiezan a venir a misa, pero vienen a ver a Sor María. Y el padre le dice a Sor María: quiero que pares todas tus levitaciones, porque la gente viene nomás a verte a ti. No es justo que tú tengas toda esta atención. Bueno, ella dice: yo no sé cómo lo hago. Y luego el padre le dice: tienes que rezar para que esto pare. Bueno, ella, como obediente, empieza a rezar y paran todas las bilocaciones. Ella está rezando, se preocupa mucho por su familia, y en una de esas veces que ella está rezando, se encuentra en el Nuevo Mundo, hablando con nativos, evangelizándolos y enseñándoles que necesitan ir a bautizarse. Esto es parte de la historia que para nosotros fue muy interesante cuando empecé yo a estudiar lo que había sucedido, que cómo pudo eso suceder leyendo de su vida, pero no nomás leyendo de su vida, hablando con nativos que todavía recuerdan su historia, que dijeron sí, y le pedí a Al que fuera conmigo a hablar con los 9 pueblos y los 9 gobernadores. Empecé preguntándoles: ¿cuántos de ustedes saben de Sor María de Jesús de Ágreda?
De primero, no decían nada. Empecé a hablar y me dijeron, sí, la conocemos. Tenemos veladoras que le prendemos a ella. Y en la misión afuera de Albuquerque hay una misión San Agustín. Allí es donde ella mandó a los nativos que fueran a bautizarse. Estaba el padre Benavides allí. Todo esto se llamaba la custodia de San Pablo. Ella sabía cuáles frailes habían matado los nativos, en cuál pueblo, qué es lo que estaba pasando. Pero los españoles no podían defender a esos padres, porque por la ley. Entonces, ¿qué sucede? Que ella no nomás se biloca una vez, 500 veces, y ella cuenta que en los reinos de la Quivira y los humanos, ella fue y visitó a muchos nativos de muchos nombres de los tribus que ella ni se acordaba que eran. Les llamó chillescas, chambufos, fidos, y bueno, como dice Al, ellos realmente no tenían nombre. Los nombres se los pusieron los españoles para saber cuáles eran los pueblos. Así que pasan los años, los indígenas ya empiezan a aceptar el bautizo. Ella es la primera mujer que evangelizó como pasivamente a los nativos, porque los frailes estaban batallando mucho. Así que, ¿cómo sabemos eso? Ahora en día hay unos tribus en Texas y en Nuevo México que los nativos quieren ser sepultados con una capa azul, como el que usaba ella. En Texas hay una leyenda que se llama la leyenda de la Dama de Azul, y es que donde su capa tocaba salían flores azules que ahora se llaman Texas Bluebonnets. Esas Bluebonnets es la flor de Texas. Así que esa era otra leyenda muy importante en Texas. ¿Dónde se bilocó? Ella dijo que se bilocó en la Quivira. ¿Qué era la Quivira? Para mí, la Quivira era Arizona, Nuevo México, lo que hoy es Texas, Oklahoma, Kansas. ¿Por qué? Porque era la Quivira de Coronado, no la Gran Quivira, que era un edificio que habían hecho los españoles. Otra vez ella dice, bueno, ya quiero parar esto de la bilocación. El padre Benavides viene a España y va con el rey Felipe IV y le dice, oye, ¿tú qué sabes de esta monja? Y él dice, no conozco ni una monja en Jaireda. Dijo, pues esta monja, dicen los nativos que ven a una mujer en azul, y la razón que pudimos conocer que era ella era porque aquí a ella la estaban confesando sus padres y estaban escribiendo todas sus confesiones, y ella decía, yo siento que voy al Nuevo Mundo y yo hablo con los nativos. Así que así es como se dieron cuenta. Entonces el rey dice, yo quiero ir a conocerla. Va el rey con el padre Benavides a conocer a Sor María. Se hacen buenos amigos, porque el rey tenía muchos problemas. Ahora los problemas en España están peor. Tienen todavía que estar peleando con los ingleses. Y ella le dijo, lo que tiene tu país
es que tu consejero Olivares está robando dinero. Felipe quería subir los impuestos y Olivares quería subir los impuestos. Porque a mí se me hace que él a lo mejor estaba robando dinero. ¿Sí? Entonces, estas cartas que ellos empezaron a escribir, que son 600, son archivos de lo que sucedió aquí. Esos archivos, ella le decía, hay problemas aquí, pusieron los problemas que habían y él tenía que rectificar todo eso. ¿Hubo más impuestos para la gente? No. Ella le dijo, tienes que amarrarte el cinto y vas a tener que usar el dinero en una manera que sea buena para el país, porque no eres tu país es tu gente. Allí se me hace que hay muy buena información que nosotros también queremos ir a estudiar. Ok, ahora devolviéndonos a los nativos. En Arizona hay un grupo de nativos que se llaman los Hopi. Los Hopi no la quisieron. Incluso hay un magazine que tienen los nativos, que uno de sus historiadores escribieron en 1959 de la dama de azul que los había ido a visitar y le echaban flechas y se caían pero se levantaban. Así que esas bilocaciones fueron importantes y fueron de veras. Eso sucedió cuando nosotros fuimos. Ella hizo unos tejidos y unos, ¿cómo se llama? Bordados. Unos bordados que tienen pájaros y flores que no se conocen aquí en España, pero sí están en Nuevo México. Así que esa era una de las maneras. Muchos de los tribus le han mandado muchos regalos y le siguen mandando regalos a Sor María de Jesús de Ágreda. Y le dan gracias porque ella ayudó a llevar la fe. Vamos otra vez, regresándonos a Acoma. En 1630 se construye, y esto es después de la mochada de la punta del pie. 1630 se hace una misión arriba de la mesa de Acoma. Esa misión posiblemente es la única que esté más completa y que no destruyeron los indios en la revuelta de 1680. Esa misión todavía está allí. Todos esos nativos son sumamente católicos. Hablan español y todos tienen apellidos hispanos. Así que son hispanos. Y en 1992 vino aquí, no sé si ustedes conocen, el embajador Eduardo Garrigues, que era embajador de España en Los Ángeles, pero él tenía casa en Houston. También uno de nuestros hispanistas fuertes que están luchando contra esta leyenda negra, él trajo a todos los gobernadores, o España trajo a todos los gobernadores de Nuevo México. Y todos ellos le dijeron a la reina Sofía que ellos estaban agradecidos de que España les había dado su fe, su trabajo y una manera nueva de vivir y de pensar.
Bueno, y como dice, ahora tienen los casinos. No los hubieran tenido si no hubieran aprendido de los economistas y cómo ellos hacer su vida. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.